Amigos, hola, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros, gracias por dejarnos entrar a sus hogares y a su corazón. Hoy les voy a proponer algo, que cada uno de nosotros nos empeliculemos y seamos cada uno el director de nuestra película de vida. Eso se puede, según el nivel de conciencia. Recuerden que no hay unos niveles de conciencia más altos que otros, hay diferentes niveles de conciencia y vamos por la vida caminando, experimentando, aprendiendo, evolucionando, y ahí es donde vamos cambiando nuestras vivencias, nuestro observador, nuestra forma de actuar, y vamos creando nuestra película. Cuando hablamos de co-crear, de manifestar, de hacer posibles nuestros sueños, eso es real. Y lo primero que hay que hacer es convertirme en ese personaje que está dispuesto a ser el protagonista de esa gran película. ¿Cuál película? La que tú escribas para tu vida, el guión que tú quieras para esa vida maravillosa. Hoy está con nosotros esta hermosa mujer, Diana Delgado, y vamos a hablar de niveles de conciencia, vamos a hablar de si ser el protagonista, o el antagonista, o el actor de reparto, o el malo de la película, no sé. Vamos a verlo. Dianita, bienvenida, gracias siempre por estar acá. A ti, mil gracias por esta invitación que siempre disfruto tanto y que bueno, me encanta estar aquí. Y tú también estás escribiendo la película de tu vida. Por supuesto, realmente todos estamos escribiendo la película de nuestra vida. Lo que hace la diferencia es darnos cuenta de cuál es nuestro papel en esa película. ¿Cómo elegimos el personaje de esa película que queremos protagonizar en nuestra vida? Dianita, pues justamente elegimos cuál es el rol que desempeñamos en la película de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. Y eso no es otra cosa que el darnos cuenta de ese rol. Entonces, existen, digamos que eso es un tema muy personal, yo hablo de 4 roles o niveles de conciencia. Entonces, el primero es donde tú eres un personaje más de la película, un personaje, si se quiere, de reparto. Y entonces a ese personaje de reparto le pasan muchas cosas y eso es lo que él ve y él siente, que le pasan cosas, que todo depende de los otros, que todo lo que le pasa ya está, hace parte de su destino, hace parte de su papel, fue lo que le tocó. Cuando estamos en ese personaje en nuestra vida, pues es cuando somos el resultado de nuestras circunstancias. Yo soy pobre porque nací pobre, yo soy fracasado porque, estoy frustrado, vivo frustrado porque el sistema político, económico de mi país, porque mi familia, porque mi ciudad, porque el tráfico, porque todo lo que pasa alrededor es lo que define cómo yo vivo, me siento y que yo logro o no en mi vida. Ese es, digamos, el personaje de reparto. Cuando quieres seguir con la historia de tu familia, cuando quieres seguir con la historia que siempre se ha marcado, entonces es que claro, yo me separé porque mi mamá se separó, mi abuela se separó, mi bisabuela se separó, entonces encuentras una justificación para vivir la vida que tienes, aunque no estés contenta con ella. Así es, entonces tú eres la víctima de tus circunstancias, eres el resultado de tus circunstancias y no hay nada que puedas hacer frente a eso, eres el personaje de reparto. Entonces aquí les vamos a hacer esta pregunta, ¿te gusta ser la víctima de la película? Puntos suspensivos. Segundo rol. El segundo rol es el protagonista de la película, ¿no? Ya eres el personaje principal, es ese que define, si se quiere, cuál va a ser como hacia dónde se va la historia, cuál va a ser el cauce de la historia. Aquí es el nivel de conciencia donde yo empiezo a darme cuenta que hay algo importante que yo puedo hacer y que cada movimiento o paso que yo doy define las circunstancias. O sea, yo empiezo a ser un poco como el responsable de lo que pasa a mi alrededor. Yo me muevo, yo soy el protagonista, entonces el antagonista tiene que hacer algo con respecto a el reparto, se va acomodando a la vida del personaje principal. Ya ahí yo empiezo a darme cuenta que yo puedo hacer algo para realmente definir hacia dónde va a dirigirse mi historia. O sea que aquí hablamos de co-creación de nuestra vida. Aquí hablamos un poco de, yo digo siempre que en este nivel de conciencia es donde surge la pregunta que crea mundos. Y esa pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para que las cosas sean distintas? ¿Cómo lo que yo hago afecta o
si afecta mis circunstancias, cómo la manera como yo observo algo marca la diferencia y es lo que me va permitiendo ser, si se quiere, sí, protagonista, o sea, como un personaje importante en la definición de la historia. Aquí se crea la pregunta. Yo no sé todavía qué es lo que hago o cómo es que yo puedo cambiar la historia o empezar a que las cosas a mi alrededor sean distintas, pero ya empiezo a darme cuenta, a tomar conciencia, a avanzar y a profundizar en hacer el insight de que yo puedo ser el responsable, ¿no?, de la definición o del curso que tome la historia de mi vida. Pero ahí estoy acercándome con la pregunta. Aquí digamos que lo más importante es, ¿esto cómo funciona? O sea, que no tiene que ser como siempre ha sido. Entonces ahí es donde empiezas a decir, espérame, sí, todas en mi casa se han separado o todos en mi casa han sido de esta manera. ¿Podría hacerse distinto ahora? ¿Podría yo tomar un camino diferente? Todavía no sé si sí o si no, y no tengo ni idea cómo, pero ya surge esa pregunta y eso crea un universo de oportunidades y de posibilidades completamente distinto al del de reparto, que simplemente ya tiene su vida marcada y no hay nada que hacer frente a él. Ese es un nivel de conciencia que te permite como abrir la mente a nuevas posibilidades, a no quedarte enfrascado y a no, es que soy cristiano, soy católico, soy musulmán y me quedo ahí y no encuentro nada más en la vida. Estoy así. Abro la mente y ya puedo ver otras cosas. Claro, te das la oportunidad de aprender, de crecer, de ver desde un observador mucho más amplio y elegir. Aquí empiezas a tocar esa libertad de no tiene que ser así porque así nací y así me tocó, sino, ok, hay otras posibilidades y yo puedo elegir. ¿Cómo? No sé, pero yo puedo elegir. Ahí estás protagonizando tu historia. Vámonos con el tercer nivel de conciencia o tercer rol, que estamos haciendo esta comparación aquí. El tercer nivel de conciencia tiene que ver con el rol del director. Y el director es el que da el papel, ¿no? El director es el que va poniendo cada personaje, va diciendo cuáles son las elecciones, cuáles son los libretos que éste desarrolla. Empiezas realmente, ahí sí, a hacerte responsable. Ahí sí empiezas a implementar ese tema de la co-creación. Ahí sí te das cuenta que eres tú quien tiene la responsabilidad de elegir dónde enfocas tu mente, qué pensamientos permites que habiten tu mente, dónde pones tu energía, cómo cuidas o cómo nutres tus emociones, ¿no? Entonces el director es el que te dice cuál es el vestuario, cuál es el guión, lo escribe, cuidadosamente revisa y además elige el personaje y dice, sí, va a funcionar así, va a irse hacia este lugar, porque además tiene una visión mucho más amplia de la historia, se da cuenta de todo lo que hay alrededor y entonces empieza a organizar todo para desarrollar la historia tal cual como quiere que sea. Ahí te haces 100% responsable de tu historia. Y esa es una clave fundamental para vivir bien en esta existencia. Hazte responsable 100% de tus decisiones, de tus palabras, de tus pensamientos, de las cosas que creas o que co-creas en tu vida. Y quiero hacerte una pregunta, Dianita, antes de continuar. Por marcada que tengas tu vida en este momento, por creer que tienes una pared al frente, yo utilizo mucho este término, una pared al frente, como que no veas más a tu alrededor, puedes cambiar tu vida en cualquier momento. Obviamente yo sé que me vas a decir que sí. Y cuando esto pasa, ¿cuáles son las herramientas para hacerlo? ¿Cómo empiezas a cambiar? Cuando de tu familia viene una tradición, porque a veces cuando tú tratas de cambiarla te rebelaste y hasta tienes pelea con tus familias o con las personas que te han educado. ¿Y cómo empiezas a implementarlas en tu vida para realmente cambiar tu realidad? Hay dos cosas que me parece súper importante mencionar. La primera es que hay una diferencia muy importante entre realidad y circunstancias. Las circunstancias no siempre las puedes cambiar.
tenemos aquí cosas que son nuestras circunstancias. Estamos en este sofá, llueve o hace sol, hay ruido, esas son tus circunstancias. Pero tu realidad depende de la manera como eliges vivir y experimentar esas circunstancias. Eso, 1. 2, Viktor Frankl, en su libro El hombre en busca de sentido, creo que nos resume todo en la vida. Si alguien quiere saber cómo puedo realmente cambiar mi realidad, lee el libro y se da cuenta que cambiar la realidad depende de la manera como tú elijas observar lo que tienes aquí y ahora. Tenía la pared en la cara, estaba metido en un campo de concentración y se dio cuenta que podía ser el director de su vida, que las circunstancias, que el papel que le habían entregado, pues estaba marcado, ¿cierto? Estaba metido en un centro de concentración. El primero, el personaje de reparto, hubiese dicho, los alemanes, los nazis, los trará, ser judío, todo lo que quieras, todo a mi alrededor fue lo que marcó esto, y yo soy una víctima, me pongo a llorar, ¿cierto? Y me rindo. El protagonista empezaría a preguntarse, wow, estas son mis circunstancias, ¿yo qué podría hacer distinto? El director se da cuenta que está en ese campo de concentración y puede elegir. Viktor Frankl nos dice que el ser humano es libre porque tiene siempre la posibilidad de elegir, no sus circunstancias, sino la manera como las vive. Y ahí es donde, ¿cómo puedo empezar a cambiar? Es que lo único que tú puedes transformar es lo que hay en tu interior. Tú no puedes cambiar la historia de tu familia intentando cambiar a mamá, a papá, a los abuelos, a los hombres, a las mujeres. Ni siquiera a ti desde este componente físico. Realmente la transformación que se requiere para cambiar el mundo es la transformación de la manera como tú estás observando eso que te rodeas. Es que cambias el observador y cambia todo. Cuando cambias la manera de ver las cosas cambian. Por supuesto, porque pueden dejar o pasar de ser los verdugos a ser los maestros. Cuando haces este cambio, no has cambiado allá, no has cambiado ni siquiera este cuerpo, has cambiado la perspectiva, es decir, el nivel de conciencia, la manera como observas. Y es que esto lo puedes verificar las personas que han hecho todo este trabajo interno y de crecimiento personal, que uno en una primera etapa quiere que los otros cambien, pero es que ¿por qué no estudias esto? ¿Por qué no te aprendes esto? Cuando ni siquiera lo hemos implementado en nuestra vida, entonces lo único que nos ganamos son los enojos de nuestra familia, la incomodidad con nosotros mismos, pero cuando uno empieza a cambiar, ve que mágicamente todo empieza a cambiar, uno dice, no, es que como mágicamente, como que todo empezó a fluir, como que ya se acabaron las asperezas, como que ya no tengo problemas con esta persona que antes tenía tantos, porque antes era la resistencia, vamos encontrando eso. Claro. Qué belleza. Mientras que cuando ya dejas de juzgar al otro y lo dejas ser y fluir, pues el otro no encuentra eso con qué engancharse y tú no intentas cambiar porque sabes que eso finalmente no depende de ti. Lo que sí depende de ti es la manera como observas al otro y cómo puedes interactuar con el otro. Y estoy hablando de personas, situaciones y cosas. ¿Cómo puedes interactuar tú con la lluvia desde el observador de me acabo de hacer el blower y cómo está lloviendo y me quiero morir? O desde el wow, está lloviendo y cómo me puedo divertir. O qué oportunidad me brinda esto de ir a algún lugar y tomarme un café y disfrutarme este tiempo también. Pero es esa habilidad que vas desarrollando de ser responsable de tu vida. Y al principio esto cuesta, no nos gusta tanto porque es que es mucho más, esto lo voy a decir súper entre comillas, sí, fácil decir es que es culpa del otro. Es más fácil culpar a los demás. Cómodo. Pero al final sale siendo mucho más costoso porque entonces no eres libre. Lo que te da un nivel de conciencia diferente justamente es el darte cuenta de tu libertad para hacer de tu vida la historia que tú eliges y no la que te tocó porque fue el papel que te dieron. Es mucho más fácil, como tú lo pusiste, y también me copio a ti, las super comillas, hacerse la víctima. Es más fácil culpar al otro, pero el precio es mucho más alto. Sufres más, lo acabaste de decir en una palabra exacta, no eres libre, eres esclavo. Eres esclavo de las opiniones, eres esclavo de lo que digan otras personas, de lo que quieran hacer contigo.
pero hablemoslo así a plata blanca, de lo que quieran hacer contigo. Cuando eres responsable de tu vida y tomas tus decisiones 100% consciente de lo que estás haciendo, cambia la cosa. Claro, y cuando eres el director, cuando estás en ese rol de director, tienes la capacidad de darte cuenta que todo lo que está pasando en tu vida es una oportunidad para aprender y avanzar. No es como, ay, no, esto que me pasó, no, no, no. Ahora es importante dos cosas. Una, que hay un cuarto nivel de conciencia, un cuarto rol, que es el guionista. Y nosotros realmente somos los guionistas, pero en esta experiencia física llegamos, esto es una postura mía, llegamos hasta ser el director porque estamos metidos realmente en la película. El guionista somos nosotros, pero digamos en nuestro yo superior, ¿no? Es como ese yo que está conectado realmente a la esencia divina, al amor que somos todos y que realmente es el que está dirigiendo. ¿Qué hace el director? Ponerse también en disposición de conocer, de comprender, de escuchar eso que el guionista quiere manifestar en la historia. Y entonces ahí, cuando tenemos ese contacto con ese yo superior, con esa maestría interior, con esa guía que tenemos permanentemente, pues entonces nuestra vida se convierte justamente en una experiencia física que está viviendo un ser espiritual, trascendental, eterno y perfecto, y entonces la vida ya no se convierte en un drama y en un conflicto, sino en esa posibilidad de experimentarnos, expandirnos, compartirnos con el otro. Y aquí hay una pregunta que siempre me he hecho, Diani. ¿Somos creadores de nuestra vida 100%? ¿O de alguna manera el destino está escrito? Claro, digamos con un propósito. Yo hablo de propósito y es justamente la experiencia, la interacción con el otro, la expansión de nuestros dones, porque todos vinimos aquí cargados de dones y distintos además. La magia del ser humano está en que todos somos distintos, todos somos entonces protagonistas, actores, distintos, todos armamos nuestra propia película, pero la invitación realmente para vivir en armonía es ser conscientes, es darnos cuenta, es permanecer con los ojos puestos en el corazón, sabiendo que si bien es cierto, hay un escenario que está planteado, siempre tenemos la posibilidad de elegir cómo vivir y cómo interactuar en ese escenario, si acercándonos a nuestra realización, hacia esa perspectiva permanente de aprender, de conocernos a través de ese escenario en el que hay muchos más personajes, o simplemente en resignarnos, en seguir y ser lo que decíamos al principio, la víctima, y seguir lo que nos tocó. Entonces ahí vamos viendo cómo tenemos siempre esa posibilidad de tener el escenario que está planteado, sí, ese plan del alma, que al final esto también es una postura muy personal, creo que para todos es el mismo y es venir a experimentarnos y recordar ser felices en esta experiencia física. Y somos co-creadores cuando elegimos cómo vivir ese escenario que está planteado y qué tantas vueltas le vamos dando a la historia o qué tan derechito nos vamos en ese recordar que el propósito real es ser felices y disfrutarnos y aprender y recordar. Sí. Que lo tuviéramos claro desde que naciéramos, eso sería maravilloso. Esa es la premisa de nuestra vida, ser felices y disfrutarnos, porque esto es un ratico. Miren, en estos días yo veía la película de Mi Matrimonio y ya hay como 6 o 7 personas que no están, que ya han trascendido. Yo decía, la vida es un momentico, gózate a los que tienes al lado, gózate los momentos, los instantes, las sensaciones de tu cuerpo, un buen plato de comida, una buena copa de vino, de whisky o lo que les guste. Realmente esto se pasa volando, entonces ¿por qué complicarse tanto la vida? Lo que pasa es que también, y quiero que hagamos énfasis en este punto, hay personas que la vida se les complica mucho, porque de verdad uno ve que pasan muchas cosas, la muerte de seres queridos y situaciones que como no las hemos pasado no podemos hablar de ellas, pero hay seres humanos que sufren muchísimo. Cada uno
carga con lo que puede cargar. Esta es una frase que a veces no me gusta pronunciar mucho, pero es verdad. Pero a veces hay seres humanos que sufren mucho, Diana. Sí, es importante saber también que nos hacemos resonantes, entonces es una cadena y si permanentemente mantenemos nuestra mente enfocada en eso que me pasó, en esto y otra vez, pues lo que creamos alrededor es lo mismo porque seguimos en el mismo rol, ¿no? Entonces es como que si yo estoy en el rol del personaje de reparto, pues entonces lo que hago es transitar por todos los escenarios que me permitan ser ese personaje de reparto, hasta que empiezo a ser más consciente de mi papel protagónico y entonces empiezo a tomar las acciones requeridas para poder ir también como teniendo un rol mucho más importante que haga que la película se pueda ir transformando. Pero también es importante saber, Diani, que todos los seres humanos, porque eso también se trata de la experiencia, sin excepción, transitamos los distintos niveles de conciencia. No es como que, no, ya eres el director y ya te quedaste ahí y nunca más en la vida te sientes víctima de algo. Claro que no. Estamos en todos los niveles de conciencia. Estamos transitando todo el tiempo. Y parte de ser el guionista y el director tiene que ver con no juzgar ninguno de los niveles donde estás tú en algún momento de tu vida o donde se encuentran los otros. Es perfecto y hace parte del desarrollo de la historia de cada uno. Miren, a veces cuando juzgamos, y esto ya es tema de teoría del espejo, que hay muchos programas en nuestro canal de YouTube para que lo revisen, pero cuando hablamos de la ley del espejo y somos tan intolerantes con alguien, estamos pensando en algo que fuimos hace muchos años y que quizá no nos hemos perdonado y ya nos creemos, quién sabe que eso... O que estamos siendo y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Claro, nos estamos viendo en el otro, por eso lo buscamos. Todo lo que hay afuera es una muestra. Para finalizar, yo me he hecho esta pregunta y la he escuchado mucho. Dianita, ¿y entonces cómo subo mi nivel de conciencia? ¿Qué les dirías tú? Ejercicios prácticos. Que es una práctica constante, que es un ejercicio que haces todo el tiempo, cada milisegundo, que no es, la mente es como un músculo y la conciencia también, y no es como que vas un día, entrenas al gimnasio y ya estás perfecta como tú, porque es un ejercicio diario. Nutrir tu mente con información valiosa como toda la que hay en este diario, nutrir tu alma en contacto con la naturaleza, con cosas que te hagan sentirte feliz, disfrutar, conectar con pequeños detalles que te saquen una sonrisa. Cuando tú haces eso, tu nivel de conciencia cambia, evoluciona, te das cuenta que no importa lo que pase a tu alrededor, tú siempre, si te mantienes atento y enfocado, vas a encontrar cosas por las cuales agradecer, con las cuales disfrutar y sobre todo vas a darte cuenta que siempre, cualquier circunstancia te da la posibilidad de ser libre, porque te da la oportunidad de elegir cómo la vives, si desde el aprendizaje y la maestría o desde la víctima y el verdugo. Dianita, muchísimas gracias por acompañarnos, me ha encantado, a ustedes también. A empezar a escribir el guión de su película y el protagonista y la víctima y todo eso, ¿dónde queda? Pues vamos a trabajarlo desde hoy. Chao, y recuerden que ser feliz es una decisión. Chao.